A continuación voy a presentar el video reporte de la práctica número 9 para la materia de electrónica de potencias a cargo del docente el ingeniero Raúl Abdil Escobedo. Quien presenta es el alumno Juan Ricardo Veraldaco. Todo esto para la materia ya mencionada, electrónica de potencia, para la unidad 4, y pues la práctica 9, que consiste en el arranque, el paro y otros aspectos o parámetros que podríamos configurar en un motor trifásico. Y a continuación pues se va a presentar una breve introducción a la práctica. Muy bien, continuando con la introducción, pues hay que mencionar que para esta práctica se va a hacer uso de un variador de frecuencia, el cual es el V1000 de Yaskawa. Es un variador de uso general aplicable para múltiples aplicaciones, tanto las tareas simples como los requerimientos de sistemas más complejos que procesan un nivel de funcionalidad, fiabilidad y fácil manejo. El V1000 pues posee varias propiedades que son necesarias para las aplicaciones que nosotros lo requiramos o lo que nosotros necesitemos. Como ya se mencionaba, pues la práctica consiste en el arranque, el paro y el cambio de velocidad, entre otras cosas, de un motor trifásico, lo cual pues se menciona que es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Sin embargo, pues para esta práctica lo único que vamos a estar observando es el funcionamiento de un motor trifásico, desde cómo arrancarlo, bueno, un botón o las entradas digitales pues que nos sirvan como interruptores para diferentes tareas que nosotros requiramos hacer con nuestro motor trifásico. Y pues para la práctica se nos pide que hay que establecer los parámetros necesarios para realizar el control del motor trifásico mediante el bloque de terminales digitales, como ya se había mencionado anteriormente, de un variador V10 o de un variador de frecuencia V1000. El control debe de tener arranque, paro y cambio de giro, así como control multivelocidad de 3 velocidades. Pues ya a continuación se va a presentar cómo se realizó la práctica y cómo es que se configuran algunos de los parámetros para llevar a cabo las diferentes tareas para el motor, para el arranque, incluso desde el paro y demás. Cabe mencionar pues que todo esto se va a realizar en el simulador del V1000 de Yaskawa. Y a continuación se muestra la simulación de esta práctica. Muy bien, este es el reporte de práctica de la práctica número 9. Pues como ya se mencionó anteriormente, se nos pide que establezcamos los parámetros necesarios para realizar una serie de funciones o acciones con nuestro variador de frecuencia para el encendido del motor, para el arranque, el paro, cambio de velocidad, etc. Para esto pues ya se configuraron algunos de los parámetros de nuestro variador de frecuencia. Por esta parte de aquí van a estar apareciendo algunos de los parámetros y voy a mostrar solo algunos que se realizaron aquí dentro del variador de frecuencia. Pues al principio nuestro variador de frecuencia pues está apagado, entonces para esto nosotros necesitamos encenderlo. Y algunos de los parámetros que nosotros realizamos pues fue el de aplicar primero que nada pues la inversión de giro. Esto quiere decir que con pues vamos a provocar o realizar que nuestro motor gire en el sentido antihorario. ¿Cómo se realizaron este cambio de parámetros? Pues simplemente aquí en nuestro pequeño display pues vamos configurando, y hasta que encontramos el apartado de parámetros se van configurando. Por ejemplo, aquí ya encontramos los parámetros, aplicamos lo que es el enter y buscamos aquel parámetro que es el que nos va a permitir realizar
tanto el cambio de frecuencia y demás, como por ejemplo pues vamos a mostrar lo que es la frecuencia. Por ejemplo, aquí como una frecuencia máxima, para esto nosotros vamos al E104, damos enter nuevamente, enter, y con esto nosotros estamos configurando no la frecuencia sino lo que viene siendo la tensión de entrada, que en este caso pues puede ser tanto de 230 volts. Además, para esta ocasión pues lo vamos a dejar en 220, bajamos uno y damos enter. Ahí nos parece lo que es el end. También para lo que es lo de la frecuencia, también previamente ya configurada, nos cambiamos a lo que es el 104, damos enter, y aquí es donde nosotros configuramos lo que es la frecuencia. Para esta pues vamos a estar trabajando bajo la frecuencia de 60 Hz, que es lo que comúnmente se utiliza para el trabajo con estos motores y demás. Algún otro parámetro que configuramos pues fue lo que es para la inversión de giro, de igual manera que íbamos a estar trabajando con lo que son las entradas digitales, que son estas que tenemos aquí en la parte inferior, y también configuramos el parámetro que nos va a permitir utilizar el analog input, en este caso el A2, y con esto vamos a estar variando la velocidad de nuestro motor. Muy bien, una vez que ya se mostraron algunos de los parámetros, como comento, aquí en la parte de al lado se van a mostrar que es la gran mayoría de los parámetros que se configuraron para llevar a cabo esta práctica. Una vez que ya lo tenemos aquí, pues simplemente damos escape o escape, salimos, nos quedamos en parámetro nuevamente, regresamos, pues podremos dejarlo en la frecuencia, y pues lo que nos pide la práctica es que nosotros podamos encender nuestro motor con estos botones que tenemos aquí, tanto realizar el cambio de giro, el arranque, el pare y demás. Ese uno lo vamos a estar utilizando como arranque. Aquí se va a mostrar que cuando yo presione inmediatamente el S1 o nuestro bloque de entradas digitales, pues en consecuencia la simulación de nuestro motor comienza a suceder. Aquí se muestra como el motor o la simulación del motor empieza a aumentar la velocidad con una velocidad máxima de 1800 rpm por minuto, y aquí podemos observar cómo inmediatamente pues, nuestro motor está comenzando a girar y está realizando su simulación. De igual manera pues también con estos botones, con el S1, si nosotros en automático damos un apagado, inmediatamente nuestro motor va a dejar de funcionar, dejando así que la simulación, que este botón nos funciona como un paro para parar y que ya no esté girando la revolución desde nuestro motor, que ya no está en funcionamiento. Lo vuelvo a mostrar, igual volvemos a presionar, por ejemplo ahí va hasta más de 700 rpm. Si yo paro inmediatamente pues nuestro motor deja de funcionar y ya no hay más velocidad. La voy a dejar funcionando para que se puedan observar algunos de los parámetros. Por ejemplo, con este potenciómetro, como ya se mencionaba, lo que es el analog input, con este nosotros variamos el voltaje, y de igual manera estamos variando también la velocidad de la simulación de nuestro motor. Por ejemplo, aquí si nuestro analog input no avanza más de 4.86, el tope de velocidad va a ser simplemente de 875 rpm. Esto sucede también, por ejemplo, si lo bajamos más, su velocidad también va a bajar, como por ejemplo a un 1.59 su velocidad máxima, o hasta el tope donde ha llegado es a 287, y si lo llevamos hasta 0, pues prácticamente nuestro motor ya no está haciendo nada. Igual, y si lo llevamos hasta lo último, pues podemos observar cómo nuestro motor nuevamente va a poner su velocidad
Ya estaría en el operador o demás que esté programando realizar lo que si se necesita una velocidad media, una velocidad baja, una media baja, una media alta. Se podría configurar rápidamente. Muy bien. Como también un punto importante que se nos pide aquí en la práctica, pues es realizar lo que es el cambio de giro, el cambio de horario. Para esto vamos a utilizar lo que es el S2. Nosotros cuando utilizamos el S2 apagamos lo que es el S1 y en cuestión de segundos pues podemos observar cómo nuestro motor está girando en el sentido contrario, en el sentido antihorario, y también lo podemos observar en el valor de nuestras RPM. Ahora ya no son positivas, sino que ahora son negativas, ya que pues el sentido ya es antihorario y no es como el que se acostumbra, que es horario. Todo esto pues se configuró previamente con el cambio de parámetros aquí en nuestro display con estos botones. De igual manera se activó el uso o el control remoto, que es el que estamos utilizando aquí. Vamos a parar la simulación. Si nosotros la paramos, de inmediato queda a 0 RPM y se encuentra en un momento estable. Y como ya se menciona, pues aquí se varía tanto el voltaje como la frecuencia con la que se va a estar trabajando nuestro motor, y por consecuencia pues la velocidad también se ve afectada. Esto sería el resultado o lo realizado en la práctica número 9. Algunos de los parámetros, como ya mencioné, pues se observaron anteriormente, y solamente se mostraron algunos. Igual vamos a terminar de mostrar uno más. Por ejemplo, podemos mencionar también que para realizar el cambio de giro, pues en lugar de estar en for, nosotros lo podríamos estar cambiando para el lado contrario, y con eso nosotros obtendríamos lo que es el giro antihorario de nuestro motor. Muy bien, pues para concluir la práctica número 9, pues es necesario mencionar cómo es que esta se llevó a cabo. Como ya se puede observar en la parte anterior del video, pues se modificaron algunos de los parámetros los cuales nos permitían realizar ciertas tareas o ciertas acciones al motor. De igual manera, pues un aprendizaje adquirido durante el proceso es el conocimiento de cómo poder operar un variador de frecuencia, en este caso el V1000. Además de cómo cada uno de los parámetros logran echar a andar de la manera más correcta un motor, en este caso pues el motor trifásico, y todo esto pues a través de parámetros que ya se encuentran en la guía rápida de nuestro variador de frecuencia, el cual pues es muy útil, ya que son bastantes parámetros por los cuales serían un poco complicados aprenderse todos y cada uno de los parámetros y cuál es su función. La práctica resultó un poco complicado, pues realmente el conocimiento sobre este tema era nulo. Sin embargo, el docente brindó la mejor manera de apoyar, y con esto, junto a una investigación, se lograron resolver dudas acerca de cómo realizar la práctica. Pues el tener el conocimiento de tantos parámetros y cómo funciona cada uno, pues resultó un poco complicado. Sin embargo, se puede mencionar que la práctica es muy importante, y pues además cumple la función de tomarla como base para la práctica que se va a realizar a continuación, la cual consiste también en el arranque de un motor trifásico, pero con algunas de las características modificadas o algunos de los parámetros modificados. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.